Alemania y sus partidos políticos tradicionales amanecen en estado de shock. Por primera vez en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de la ultraderecha ha ganado unas elecciones regionales en Alemania, las de Turingia, y lo ha hecho nada menos que con más del 32% de los votos. En Sajonia, la Alternativa para Alemania es la segunda fuerza más votada, con más del 30% de los votos, rozando el escaso 32% de los conservadores. Mientras tanto, los partidos del gobierno nacional, socialdemócratas, verdes y liberales, han sufrido una debacle sin precedentes. Los liberales quedan fuera de ambos parlamentos. Los verdes salen del de Turingia y los socialdemócratas se salvan, pero por poco, rozando apenas el 7%. Estamos ante una transición histórica en Alemania. ¿Está en peligro la democracia, como aseguran muchos analistas y representantes políticos? Soy Johan Ramírez, bienvenidos. Analizar y comprender los resultados de este domingo será nuestro tema del día, y para eso he invitado a mi colega Andreu Jerez, que no solo conoce muy bien el tema, sino que está además allí en Dresde, donde ayer siguió la jornada electoral. Andreu, un gusto saludarte. Los resultados en Turingia y Sajonia son inéditos en la historia de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, ya lo decíamos. ¿Por qué cada vez hay más respaldo a la ultraderecha en este país? Bueno, esa es la gran pregunta que dejan estos comicios, y de hecho que llevan dejando grandes resultados electorales de AfD desde hace años, en realidad. Yo aquí destacaría seguramente tres factores, tres elementos. En primer lugar, estamos hablando de dos estados donde históricamente ha habido estructuras de ultraderecha neonazis muy importantes. Tanto en Sajonia como en Turingia históricamente se sabe que hay militantes neonazis que construyen estructuras desde el nacionalismo étnico, desde el supremacismo blanco y desde el ultranacionalismo. Por tanto, ese voto, digamos, que históricamente había estado yendo hacia partidos neonazis minoritarios, está vertiéndose en el gran voto electoral de AfD. Pero claro, evidentemente estos resultados no responden solamente al neonazismo. Hay mucha gente que no es neonazi militante y que está decidiendo votar por un partido que aquí en Sajonia y en Turingia está considerado oficialmente como de extrema derecha, porque tiene posiciones que rayan con el neonazismo. Entonces aquí hay que mirar qué está ocurriendo en el presente. En el presente es que hay un gran descontento con numerosas políticas del gobierno de coalición liderado por Scholz, que ha sido duramente castigado en estas elecciones. Recordemos que el único partido de los tres que están en el gobierno de Scholz que ha conseguido entrar en los dos parlamentos regionales son los socialdemócratas. Y aquí hay un descontento evidente, tanto con la política exterior, con respecto a la política en Ucrania, el apoyo militar a Ucrania, con respecto a la política energética, con el con el cierre a la llegada de gas ruso y de petróleo ruso, también con la política económica. Alemania está al borde de una recesión y las perspectivas económicas no son buenas, y también seguramente con la política migratoria y con los diferentes episodios de ataques protagonizados en algunos casos por extranjeros, en otros casos por alemanes con origen extranjero. Entonces, este es un poco la tormenta perfecta. Y por último, tenemos una cuestión histórica. Aquí en el este de Alemania hay una sensación de abandono, una sensación de que se produce una serie de agravios históricos con respecto a esta parte de la población del país por los aspectos fallidos de la unificación. En Alemania Oriental mucha gente considera que son ciudadanos de segunda clase, tanto por las diferencias económicas que siguen existiendo, tanto como por la falta de una incorporación de la identidad nacional, de la identidad germano-oriental a la identidad nacional colectiva. Entonces, esto es un poco la situación que tenemos, una situación compleja, pero que desde luego está alimentando el voto de AfD. Una situación compleja, pero que nos pintas un panorama bastante amplio y claro, Andreu. Ahora, ¿son los resultados en Sajonia y Turingia el comienzo de lo que podríamos considerar una transformación política en Alemania que también se lleve a nivel nacional? Desde luego, el panorama electoral y político del este del país está cambiando de una forma radical, por decirlo de alguna manera. Partidos
que habían estado representados en estos estados salen del Parlamento, como por ejemplo los liberales y los verdes. El SPD se queda prácticamente al borde de quedarse fuera también, con un papel muy minoritario, y los extremos se refuerzan claramente. Por una parte tenemos la ultraderecha, ya hemos comentado sus posiciones políticas, pero por otra parte tenemos la entrada también con fuerza de un partido liderado por Sarah Wagenknecht, una ex líder y exdiputada de los poscomunistas de Die Linke, que consigue entrar con su partido en los dos parlamentos regionales con resultados de 2 dígitos. Estos dos partidos comparten posiciones, comparten por ejemplo el rechazo del envío de armas a Ucrania, comparten por ejemplo que se haya dejado de importar gas ruso y petróleo ruso, rechazan otras políticas exteriores alemanas, y hay una coincidencia, también hay diferencias, pero está claro que los extremos se están reforzando en estos dos estados, y eso tiene un impacto a nivel federal, a nivel nacional, a pesar de que son 2 estados poco poblados y con poco peso económico, relativamente poco peso económico, porque el resultado de este domingo tiene un fuerte simbolismo para el resto del país. Andrew, tú lo has dicho ya varias veces que en estas elecciones los extremos han salido reforzados, y algunos historiadores creen que Alemania se encamina hacia un gobierno autoritario. ¿Es eso cierto? ¿Compartes tú esa opinión? A mí me parece un poco alarmista decir que Alemania se dirige hacia un gobierno autoritario. Tenemos que poner las elecciones en contexto. Evidentemente, estas elecciones tienen un fuerte valor simbólico y un fuerte impacto para el gobierno liderado por Olaf Scholz a nivel federal, pero tenemos que tener en cuenta que ninguno de los partidos con representación parlamentaria hasta ahora está dispuesto a pactar con AfD, y a nivel federal, sí, es verdad que AfD tiene buenas perspectivas electorales, pero está lejos de obtener un 30% de los votos en todo el país. Por tanto, sí, es evidente que hay síntomas preocupantes para la estabilidad de Alemania, para la gobernabilidad de Alemania, y sobre todo porque Alemania tiene un peso muy importante en Europa, y hay síntomas preocupantes porque además no es una dinámica que se esté dando solamente en Alemania. Es decir, tenemos una deriva autoritaria, una deriva ultraderechista en otras partes de Europa, donde en algunos países ya están gobernando o cogobernando. Por tanto, digamos que habría que ponerlo todo en perspectiva, pero sí que es verdad. Alemania no está a punto de tener un gobierno autoritario, pero sí que es verdad que hay síntomas preocupantes. Más preocupantes, y pareciera un cambio de rumbo. Andrew, ahora hablemos de lo pragmático. ¿Qué capacidad de juego político tendrá la ultraderecha tanto en Sajonia como en Turingia? A ver, en Sajonia parece haber perdido el número de curules mínimo que le permitiría bloquear ciertas leyes. Aún así, ¿qué podrá hacer y qué no podrá hacer alternativa para Alemania en esos estados? En Sajonia parece bastante claro que va a haber un gobierno liderado por los conservadores de la CDU. Todavía está por ver con quién va a pactar. Es muy probable que la CDU se tenga que abrir a pactar un acuerdo de coalición con el partido de Sarah Wagenknecht y con algún partido más. En principio una coalición antinatural, pero para la que no queda mucho más alternativa, porque la CDU de momento se niega a pactar nada con la ultraderecha de AfD. En Turingia la situación es más complicada. En Turingia tenemos una victoria muy evidente, inapelable de AfD, con un 30% de los votos, con 32 escaños. Y eso significa que AfD no solamente ha ganado las elecciones, sino que además tiene un tercio de todos los representantes parlamentarios. A pesar de que no va a gobernar, muy probablemente porque el resto de partidos se niega a pactar un gobierno con ellos, sí que va a tener una capacidad de bloquear institucionalmente el Parlamento. Porque recordemos que para que, por ejemplo, se disuelva el Parlamento y se convoquen nuevas elecciones para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional Regional o, por ejemplo, al Tribunal de Cuentas de Turingia, hacen falta 2/3 de los parlamentarios. Y sin los votos de AfD va a ser imposible tomar esas decisiones, digamos, constitucionales dentro de ese Estado federado. Por tanto, va a tener que haber obligatoriamente una cooperación institucional con AfD para evitar que se produzca un bloqueo institucional. Eso significa también que la cooperación seguramente va a generar una mayor normalización de posiciones políticas de este partido considerado de extrema derecha por los servicios de defensa de la Constitución en Turingia. Y desde el punto de vista de discurso público, evidentemente, si los ciudadanos ven que hay una cooperación
oficial, institucional, con este partido del resto de formaciones, la percepción va a ser de que, bueno, tal vez AfD no sea tan radical. Pero una cosa que me parece a mí tremendamente interesante de estas elecciones, Andreu, es que en Turingia, recordemos, la Oficina para la Protección de la Constitución considera al Partido Alternativa para Alemania como un caso claro de extremismo de derecha. Su líder es además señalado como alguien que tiene ideología fascista y fue incluso condenado por haber utilizado un eslogan nazi en algunos de sus discursos, y sabemos lo que esto implica en Alemania. ¿Cómo se explica entonces, en este contexto, que la AfD, Alternativa para Alemania, logre semejantes resultados en ese estado? Bueno, sobre las razones ya hemos hablado antes. Las razones están ahí, hay que analizarlas seguramente más profundamente, pero estamos ante una tormenta perfecta. Sobre lo que comentas de Björn Höcke, es decir, Björn Höcke es un político que trivializa abiertamente los crímenes del nazismo, que trivializa abiertamente, banaliza el Holocausto, que defiende públicamente posiciones de nacionalismo étnico y que antes de la fundación de AfD hay documentación, hay archivos y fotografías y en fin, hay suficiente documentación que confirma que él participó en manifestaciones y en actos del extinto partido neonazi NPD. Por tanto, no puede quedar mucha duda de qué tipo de líder político, ante qué tipo de líder político estamos. Yo creo que es evidente que la mayoría de los votantes de AfD es consciente de que está votando. Es decir, es consciente de que AfD es un partido de posiciones radicales, de posiciones que rayan con el neonazismo, pero supongo que lo asumen y a cambio deciden votar castigo, deciden votar un voto correctivo para el actual gobierno de Scholz. Es la única manera de entender por qué AfD ha tenido estos resultados. Si la gente está dispuesta... Por ejemplo, yo estuve en un acto de AfD en Görlitz, el cierre de campaña. Había muchos ciudadanos descontentos con la actual situación del estado de las cosas en Alemania, pero también había muchos neonazis que evidentemente lo eran, que hacían gala de su supremacismo blanco y de su racismo, con camisetas, con simbología nazi. El resto de ciudadanos que estaban allí asumían que estaban votando conjuntamente y estaban confluyendo con una serie de militantes neonazis. Por tanto, esta es la situación, es decir, se ha normalizado votar a un partido que está apoyado por neonazis y se ha normalizado en una parte de la población de estos estados que se pueda colaborar o, digamos, marchar con gente que defiende posiciones neonazis. Y es esta normalización lo que preocupa a mucha gente acá en Alemania. Todas estas, Andreu, el líder de la ultraderecha en Turingia, Björn Höcke, se resiste a que lo clasifiquen como extremista. Escuchemos lo que dijo y luego seguimos conversando, Andreu. Dejen de estigmatizarme, somos el primer partido de Turingia. No querrán llamar extremistas a un tercio de los votantes de Turingia. Y efectivamente, un tercio de los votantes de Turingia votó por la Alternativa para Alemania y es lo que reivindican ellos, que dejen de llamarlos entonces como extremistas. Lo cierto es que, Andreu, cuando en Alemania se vislumbra cualquier posibilidad de que la ultraderecha pueda acceder al poder, la clase política habla del llamado cordón sanitario, que es una estrategia, para quienes no saben, utilizada por los partidos políticos para evitar que la ultraderecha llegue al gobierno o para limitar su influencia. ¿Tendrá éxito en Sajonia y Turingia ese cordón sanitario, Andreu? Yo creo que a estas alturas es evidente que el cordón sanitario es insuficiente para hacer frente al avance electoral de la ultraderecha. Es un cordón sanitario que es prácticamente único en Europa. Y está siendo insuficiente porque sí es verdad que el resto de partidos se niega a cooperar e incluso en algunos casos a hablar con AfD, pero no es menos cierto que las elecciones regionales de este domingo legitiman democráticamente a AfD porque es un partido que se sigue pudiendo presentar a las elecciones y que no ha estado prohibido. Por tanto, el cordón sanitario es insuficiente y muy probablemente el resto de partidos políticos va a tener que empezar a combinar esa negativa a cooperar con el partido de ultraderecha, a analizar más profundamente qué causas llevan a los electores a apostar por AfD y a escuchar más a los ciudadanos. Es la única manera en la que realmente es posible frenar electoralmente a AfD mientras AfD sea un partido político que se presenta democráticamente a las elecciones. Esa es la gran paradoja a la que se enfrenta Alemania ahora mismo. Es decir, los servicios secretos consideran que este partido es extremista, pero al mismo tiempo las instituciones permiten que se presente democráticamente a las urnas y en las urnas es
es democráticamente legitimado. Entonces, esta es la situación. El cordón sanitario claramente se muestra como insuficiente para frenar electoralmente a AfD. Claro, ¿y hasta qué punto, Andreu, ese llamado cordón sanitario podrá ignorar la voluntad de una parte de los alemanes? Porque, lo decíamos, 30% de los votantes en Turingia respaldan ahora Alternativa para Alemania. Entonces, esa retórica de que es una minoría extremista, pues choca ahora con estos resultados electorales. Sí, estamos ante, como decía antes, ante un momento de seguramente como una especie de callejón de salida. El resto de partidos va a tener que repensar su estrategia. Hay una legitimación democrática de este partido. Recordemos que la República Federal Alemana es fundada sobre los escombros del nazismo, sobre los escombros de lo que supuso la Segunda Guerra Mundial provocada por el nazismo, y sus instituciones y su discurso público se construyen con la intención abierta de deslegitimar cualquier tipo de proyecto político que intentase recuperar un nacionalismo étnico o un ultranacionalismo, por lo que había significado para Alemania y para la historia de Europa. Pues bien, podemos decir que las instituciones alemanas están fracasando en ese intento. Han fracasado o están fracasando en ese intento porque AfD no deja de crecer electoralmente, especialmente desde el inicio de la guerra de Ucrania y con el impacto que ha tenido esto en la economía y en la política internacional. Por tanto, habrá que las instituciones alemanas tendrán que repensar sus estrategias mientras AfD se siga pudiendo presentar a unas elecciones democráticamente. Tenemos en la historia de Alemania intentos de prohibir otro tipo de partidos neonazis que han fracasado en los tribunales, en la justicia. Por tanto, no parece muy realista que una prohibición de AfD vaya a salir adelante. La única manera que parece viable para frenar a AfD es repensar las políticas aplicadas en este país, escuchar las preocupaciones y los problemas de la ciudadanía y ofrecer otro tipo de soluciones o otro tipo de recetas para las preocupaciones y los miedos de la ciudadanía. Y ya hemos hablado bastante de AfD, Andreu. Hablemos ahora de otra fuerza política que también destaca en estas elecciones regionales, y me refiero al partido BSW. Tanto en Turingia como en Sajonia se alza como la tercera fuerza política. ¿Cómo se explica el éxito de una fracción tan joven, Andreu, que fue fundada hace apenas 9 meses? Sí, bueno, para poner un poco en contexto este partido, Sarah Wagenknecht es una ex líder y ex parlamentaria de los postcomunistas de Die Linke, que además también lideró una plataforma marxista-leninista llamada Plataforma Comunista dentro de ese partido. Se había convertido en una voz incómoda dentro de su partido y finalmente decidió salir y fundar una formación que se podría resumir de la siguiente manera, aunque de momento sigue siendo una incógnita de cómo puede evolucionar. Su oferta política económica se podría considerar de izquierdas, apuesta por una redistribución, digamos, por una corrección del estado del capitalismo, pero a nivel de política migratoria y de otros asuntos no materiales ofrece claramente un discurso conservador que podría estar alineado con los democristianos o con otros partidos conservadores, y en algunos casos incluso utiliza cierta dialéctica que podría recordar a ciertas posiciones de la ultraderecha, como por ejemplo en cuanto a una supuesta dictadura de opinión donde no se puede decir todo lo que le gustaría decir en Alemania. Es decir, hay ciertos puntos en común con la ultraderecha. La formación de Sarah Wagenknecht ha dicho abiertamente que está dispuesta a formar un gobierno con los democristianos de la CDU, por tanto está cubriendo, digamos, un espacio político que no estaba cubierto en Alemania. Eso es lo que podemos decir de Sarah Wagenknecht. Sigue siendo una incógnita, no sabemos hacia dónde va a evolucionar. Una cosa que sí que llama la atención es que Sarah Wagenknecht ha dicho que está dispuesta a hablar con los diputados de la ultraderecha de AfD, no a coaligar con ellos, no a formar un gobierno, pero sí que ha dicho que hay que normalizar, digamos, la actividad parlamentaria con este partido, que no está aportando absolutamente nada a aislarlos dentro del juego parlamentario. Por tanto, sí que vemos un cambio en ese sentido por parte del partido de Sarah Wagenknecht con el resto de partidos tradicionales.
Y ya para ir cerrando, Andreu, ¿qué perspectivas plantean estos resultados de cara a otras elecciones importantes que tendrán lugar en Alemania, precisamente en Brandeburgo, el próximo 22 de septiembre? Sí, como bien dices, el próximo 22 de septiembre llega la próxima prueba electoral para el gobierno federal y también para AfD. Las últimas encuestas apuntan que AfD va a ser el partido más votado en esas elecciones, en un estado también de Alemania Oriental. Por tanto, se viene posiblemente un nuevo terremoto político. Hasta entonces, veremos cuál es la evolución que se produce en la política federal. Estas elecciones dejan contra las cuerdas al gobierno de Scholz. De alguna manera va a tener que haber cambios. No es descartable que si hay un resultado muy malo para los gobiernos de la llamada coalición semáforo, es decir, socialdemócratas, verdes, liberales, pueda haber alguna reestructuración del gabinete, puede haber incluso una ruptura de la coalición gobernante y se decida por, digamos, apostar por un gobierno en minoría con apoyos externos de la CDU. Ni siquiera descartaría una posible convocatoria anticipada de elecciones federales que, recordemos, están programadas para septiembre del año que viene. Estas elecciones regionales de ayer y las que vienen en Brandeburgo van a tener consecuencias políticas inevitablemente a nivel federal. La cuestión es qué consecuencias políticas. Si no tiene consecuencias políticas, si no hay ninguna reacción por parte del gobierno de Scholz ni del resto de partidos que forman el gobierno de coalición a nivel federal, pienso personalmente que va a ser inevitable que AfD siga escalando las encuestas y no ya entonces solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional. El panorama político que dejan estas elecciones es bastante incierto y veremos cuáles son las consecuencias a nivel federal y a nivel europeo, porque estas elecciones también están siendo leídas, analizadas a nivel europeo. Recordemos que Alemania es el país más poblado y económicamente más fuerte de la Unión Europea. Elecciones, Andreu, que dejan muchas interrogantes en relación al impacto que tendrán, como tú lo decías, a nivel nacional, a nivel europeo y sobre todo también de cara a esas elecciones federales del año 2025, dentro de apenas un año. Este tema lo conversábamos hoy con Andreu Jerez, mi colega, periodista de Deutsche Welle y además analista político que sigue estas elecciones desde Dresde. Gracias, Andreu, por este análisis. A ustedes por su atención. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.